Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Gracias por acompañarnos. Ojalá nos acompañes durante toda la hora. Y si puedes llamarnos, te vamos a dar los números en cabina. Hoy queremos dar seguimiento al tema de las últimas 2 semanas. Hemos estado hablando de la fe verdadera, la fe correcta, la única fe que salva. Porque hoy existen muchas cosas a las que llamamos fe, pero no lo son. Ya hemos visto que hay muchas clases de fe, pero solo una es la que salva. La Biblia habla de fe sin obras, de fe muerta, de fe fingida y varias cosas más. Por eso hemos concluido que la fe verdadera es creer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, promesas, mandamientos y advertencias. La fe es creer solamente la palabra de Dios. Si tú crees en cosas que no están en su palabra, por más fe que tengas, esa fe no te sirve de nada. Por ejemplo, cuando te dicen Dios quiere que seas rico, puedes creerlo con todo tu corazón, pero eso no está en su palabra. O cuando te dicen Dios no quiere que sufras, tú puedes decir yo creo en esto, pero esa fe no es correcta, ya que la Biblia no dice eso. Así que lo primordial para la fe es la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo básico, oír o leer la palabra de Dios es lo primero, es indispensable la palabra de Dios para tener fe. Pero hay otra cosa, en lo que estamos atorados o en lo que estamos tropezando. Decimos que fe es creer la palabra de Dios, pero de lo que queremos hablar hoy es de que la fe tiene un orden. A ver si logro explicarme en esta parte. La Biblia está llena de promesas, eso todos lo sabemos y a todos nos encantan. Deuteronomio 3:16 dice, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Isaías 43:2 dice, si pasas por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te vas a ahogar. Jesús nos dijo en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos. Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Son hermosas las promesas, pero nos estamos equivocando en algo. Las promesas de la Biblia, las promesas de Dios, solo son única y exclusivamente para los hijos de Dios, para nadie más. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acuérdate que está hablando Juan 1:12, a los que recibieron el Espíritu cuando Dios quiso, los que fueron bautizados y llenos de su Espíritu, cuando Él quiere. No es cuando nosotros hacemos una oracioncita aceptándolo, no es cuando nos hacen repetir la oración del penitente, no es cuando nos comemos una hostia. La Biblia dice en Hechos 5:32 que Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Recuerdas cuando tocamos el tema del Espíritu? El orden para recibirlo, decíamos lo mismo, siempre lo primero es la palabra de Dios, lo siguiente es creerla, pero esta fe, este creer debe producir arrepentimiento. Miren Jonás 3:5, los hombres de Nínive creyeron y se vistieron de cilicio y proclamaron ayuno, es decir, se arrepintieron. Jesús dice en Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. En Hechos 2:36, cuando Pedro predicó la palabra de Dios el día de Pentecostés, les decía, en el 2:36 de Hechos,
a este Jesús a quien vosotros crucificaron, ustedes lo mataron. ¿Y qué pasó? Dice enseguida, al oír esto se compungieron de corazón. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense, y luego recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cómo en unos versículos abarca tanto? ¿Cómo escucharon la palabra? ¿Cómo la creyeron? Se compungieron. Y Pedro les dijo: si se arrepienten, recibirán el Espíritu Santo. Pero si te fijas de nuevo, lo primero, oír o leer la palabra de Dios. Creerla es tener fe. Arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Tener fe no es decir yo creo. Y arrepentirse no es decir me arrepiento. Fíjate lo que dice aquí: se compungieron de corazón, se entristecieron, lloraron por su pecado. Y cuando el arrepentimiento es genuino, cuando el arrepentimiento es para vida, es cuando eres bautizado por Dios con su Espíritu, en su Espíritu. Cuando eres sellado, cuando Dios te declara su hijo. Pero es Dios el que tiene que declararte hijo de Dios, no nadie más, ni tu pastor, ni tus hermanos. La opinión que cuenta es la de Dios. ¿Qué importa si todos los demás te dicen eres un gran hijo de Dios, si Dios no opina lo mismo? Y hoy estamos llenos de gente así en nuestras iglesias. Todos nos decimos cristianos, todos nos decimos hijos de Dios, nos decimos hermanos, nos echamos flores unos a otros. Pero la pregunta es: si ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Esa es la opinión de Dios, esa es la opinión que cuenta. Si no es así, Dios aún no te acepta como hijo. No te engañes. Recuerda que Él es el que tiene que aceptarnos a nosotros, no nosotros a Él. Y hoy andamos preguntándonos unos a otros: ¿y ya recibiste a Jesús? ¿Y ya aceptaste a Jesús? Y todos decimos: sí, ya lo recibí, ya lo acepté, ya hice la oración. Y si no lo has hecho, bueno, pues repite la oración ahora mismo. Y qué bueno que ya todos aceptamos a Jesús. Lo malo es que no todos hemos sido aceptados por Él. Y por ende, no todos hemos sido bautizados ni llenos por su Espíritu. Y si no nos ha sellado con su Espíritu, no somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No importa si te han enseñado otra cosa. Esto es lo que dice la Biblia. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, los que recibieron su Espíritu, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. No es haciendo una oracioncita como dicen los evangélicos, y no es comiéndose una hostia como creen los católicos. Es cuando Él decide, cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. La Biblia habla de ser adoptados. Efesios 1:5 dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Gálatas 4:5 dice que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 8:15, checa los 3 versículos, dice: recibimos el espíritu de adopción. Así es que piensa en la adopción. ¿Quién decide a quién adoptar? ¿El padre? ¿O a poco el niño escoge quién lo adopte? Aquí es lo mismo. Dios es el que elige a quién, cuándo, cómo y dónde. Claro que la Biblia dice que sí toma en cuenta algunas cosas. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo mismo que Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre. Así es que si te fijas cómo los versículos se van encadenando, debemos creer, tener fe. Dice que el que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Dios se lo da al que cree, al que tiene fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué parte de la palabra de Dios? Toda. Mira, hay 2 partes. Hay una fe que es la que nos salva, primero. Hay la fe que nos hace hijos de Dios. Y después hay otra fe que se produce cuando ya eres hijo de Dios. Pero una es primera que la otra. ¿Cuál es la fe que nos salva?
¿Cuál es la fe que nos hace hijos de Dios? Hechos 15:7 dice Pedro: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca el evangelio y creyesen. Efesios 1:13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo escuchado el evangelio y habiendo creído en él. Así es que la fe que salva, la que nos hace hoy hijos de Dios, es creer el evangelio. Y ya hemos dicho, ya hemos analizado lo que es el evangelio. Romanos 5:8 dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo resume también. Esta es la clave. Dice: siendo aún pecadores. Ese es el inicio del evangelio. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Es lo primero que debemos de creer. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Este es el inicio de todo. Si volvemos a la misma cadenita, la palabra de Dios, reconocer que eres pecador, primero que nada, creerlo, arrepentirse y ser bautizado. Eso es ser hechos hijos de Dios. Eso es ser perdonados por Dios. Y Él perdona solamente al que se arrepiente de corazón. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesarlos y arrepentirnos de verdad. Y no te equivoques, tenemos que confesarlos ante Dios y tenemos que pedir el perdón de Dios, porque habremos de confesarlos a otra persona si a Él no hemos ofendido. Al que hemos ofendido es a Dios. David, cuando su pecado, lo primero que dijo a Dios es: ante ti solo he pecado, ante nadie más, y fue y se arrodilló ante Dios. Arrepentirnos y pedir perdón, pero a Dios. Ese era el mensaje de Jesús, arrepentirse. Juan el Bautista también dijo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué mejor promesa? Alcanzar misericordia. No hay promesa más grande para el que quiere ser hijo de Dios, para el que se sabe pecador. Esta es la mayor promesa. En Job 33:27 dice: al que dijere pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. ¿Te imaginas ser perdonado? ¿Ya fuiste perdonado? ¿Ya te arrepentiste? ¡Cuán grande y bueno es Dios! Miqueas 7, del 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es su promesa. No acordarse de nuestros pecados, echarlos a lo profundo del mar. En Hebreos 8:12 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Pero para que pase esto debes reconocerlos, confesarlos. Jeremías 3:13 dice: reconoce tu maldad, porque contra tu Dios has prevaricado, y serás perdonado. El Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Isaías 1:18 dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Y cuando eres perdonado es cuando Él te sella con su Espíritu, cuando Él te declara su Hijo. ¿No te parece una gran noticia? Eso es el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y ser perdonado es la mejor noticia que puede recibir un pecador. Imagina la sonrisa del ladrón que murió al lado de la cruz de Jesús. Él seguramente ya había escuchado las predicaciones de Jesús. Seguramente tenía luchas consigo mismo, como las tenemos hoy en día. Pero el último día de su vida creyó. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, creyó que Jesús era el Hijo de Dios, que tenía un reino. Y hay gente que dice: mira, Él nada más hizo esto y ya, como si fuera poco. Además de que creyó que era el Rey, reconoció su pecado. Mira cuando le dijo al otro malhechor: tú y yo justamente padecemos porque somos pecadores. Tenemos que reconocer nuestro pecado. ¿Y cuál es el premio para el que reconoce su pecado? Para el que pide perdón por su pecado. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo bajó de la cruz. El otro malhechor es el que nos parecemos más a Él. Él le dice: si eres hijo de Dios, bájame de esta cruz, bájate tú también. Y nosotros le decimos: si eres hijo de Dios, quítame de la prueba. Si eres hijo de Dios, dame dinero. Si eres hijo de Dios, dame todo lo que necesito. Mira bien a qué malhechor nos parecemos más. Cuando te arrepientes y Jesús te perdona y te sella, entonces sí, de ahí sigue la segunda parte. Ya tenemos fe, la fe inicial, pero la fe tiene que crecer. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses 1:3: damos gracias porque vuestra fe va creciendo. Es decir, la fe tiene que crecer. La fe tiene tamaño. Jesús muchas veces dijo: hombres de poca fe. O a veces mencionó una fe como semilla de mostaza, es decir, una fe chiquita. La fe tiene tamaño y la fe tiene que ir creciendo. Ahora, ¿por qué crece la fe? Ya vimos en Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La primera palabra que debe oír cualquier incrédulo, la primera palabra que debe de creer, ya vimos que es el Evangelio. Luego se convierte, se arrepiente. ¿Y qué debe de hacer? Estudiar la Biblia sin parar, completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, una vez tras otra. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues conocerá más de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando conoces más la palabra de Dios? Pues la fe crece. Tendrás fe en más cosas. Conocerás más advertencias. Tendrás más mensajes. Conocerás todas las promesas. La fe irá creciendo. Las promesas sí son para estas personas. La fe está ligada a la palabra de Dios. La fe tiene tamaño. Al principio es chiquita, casi nada, y luego empieza a crecer. Pero a donde Dios quiere llevarla, mira, lee junto conmigo Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allá tenemos que llegar. Imagínate cuánto nos falta, cuánto ha crecido tu fe desde que empezaste a caminar con Dios. Entre más conozcas su palabra, más fe tienes. Por eso la insistencia de este programa siempre, de ir a la palabra de Dios por nuestra cuenta. No te conformes con lo poco que te dan en la iglesia. Tienes que ir a su palabra en casa, todos los días. Así tu fe crecerá más rápido. Eso es el orden. Primero es el Evangelio y después, ahora sí, todo lo demás te pertenece. Sin embargo, hoy hay personas que se han brincado la primera parte y tienen muchísima fe en todo lo demás, en todas las promesas. Están seguros que van a ir al cielo. Creen que pueden pedir lo que sea. Creen que son salvos. Creen que son hijos de Dios. Pero si no tienen la primera parte, la del arrepentimiento,
la del reconocer el pecado, están en un grave engaño. Hoy nuestras iglesias, nuestro cristianismo, está lleno de gente que nunca se ha arrepentido. Hay otros que creen que arrepentirse es decir me arrepiento, o solo decir perdona mis pecados. Simples frases que a veces incluso nos hacen que las repitamos sin sentirlo. Y este tipo de gente les encantan las promesas de Dios, pero esa es la segunda parte, es la herencia. Pero si no te has arrepentido de verdad, si no te has arrepentido de corazón, no importa todo lo que hagas o digas, las promesas de Dios no son para ti. Escúchalo y grábatelo. Hay quien reclama las promesas, hay quien declara o decreta cosas, hay quien dice yo me apropio de esta promesa. Pero si no has tenido un arrepentimiento genuino, las promesas no son para ti. Ahí nos estamos equivocando. La palabra de Dios, sus pactos, sus promesas son para sus hijos. Y sus hijos son los que se han arrepentido de verdad. Y Él los ha bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo en agua no nos hace hijos de Dios. Hoy leemos o escuchamos sus promesas y nos encantan. ¿A quién no le gustan? Ya mencionamos algunas, hay infinidad. Josué 1:9 dice: no temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mateo 28:20, Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Isaías 65:24 nos dice: antes de que clamen, responderé yo. Jeremías 15:20 dice: yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. El problema es que si no te has arrepentido, si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios, y estas promesas no son para ti. Es tan ilógico creer que todas promesas son para todos. Las promesas es una herencia del Padre para sus hijos. Es tan ilógico lo que hacemos, lo que hemos creído, aún basados en la Biblia. La Biblia tampoco es para todos. Así como las promesas no son para todos, solo son para el que se arrepintió de verdad. Y hoy venimos a Dios en formas tan equivocadas, con motivaciones tan erróneas. Y no estoy hablando de cosas falsas, como las que hemos hablado antes, como pedir prosperidad, como que Jesús te ofrece sanidad, como que Jesús quiere arreglarte todo problema. Esas son mentiras. No hablo de esas invitaciones. Hablo de las invitaciones que hacemos con la Biblia en mano. Cuando invitamos a los incrédulos, basados en las promesas de Dios, y les decimos: ¿no quieres venir a Dios? Mira, dice Isaías: no temas porque yo estoy contigo, ¿ves? Y mira, también dice en Mateo: estaré con ustedes todos los días, ¿ves? Él nunca te va a dejar. ¿No quieres venir a Dios? O cuando alguien está enfermo o tiene algún familiar enfermo, le decimos: mira, Él promete sanarte. Mira todos los que sanó Jesús. Y también dijo Jesús: al que cree todo le es posible. Tú solo cree. ¿No quieres venir para que tengas sanidad? O cuando vas a alguien y le dices: mira, en Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo, no solamente tú, también tu casa. Y hay veces que al que le compartimos dice: bueno, sí creo, y ya nosotros lo declaramos salvo. ¿Quién te crees para declarar salvo a alguien? Solo Dios es el que salva. Mira lo que hizo Pablo ahí mismo. En Hechos 16:32 dice: le hablaron la palabra del Señor a él y a los de su casa. Tienes que compartir el evangelio. Si no haces esto, tú le puedes mencionar a un incrédulo promesa tras promesa. El problema es que las promesas no son para él, no son para un extraño, son para los hijos de Dios. Es ilógico lo que hacemos.
No sé, es como si fallece un empresario de aquí, de esos de mucho dinero, y llego yo con el notario o con su abogado y le digo, ¿sabe qué? Vengo por la parte de mi herencia. ¿Qué crees que va a preguntar el abogado? Lo primero es, ¿era hijo usted del señor Garza? No, pero vengo a reclamar la herencia. Además tengo fe que me la van a dar. Pero si no eres hijo. ¿Y qué tal si le digo, y si declaro o si decreto? Ya sé, tengo una solución mejor, licenciado. Si me apropio de esta herencia, si la hago mía por fe, ¿me la van a dar? Es tan ilógico lo que hacemos. No importa cómo ores, no importa el tiempo que ores, si pides ayuda a un ejército para que ore por ti. La herencia es para los hijos. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Claro que las promesas están en la Biblia, pero la Biblia tampoco es para todos. Mira las cartas de Pablo, por ejemplo, la de Romanos. No era para todo el que vivía en Roma. La carta era para los cristianos que vivían en Roma, el pequeño grupo de cristianos. No son cartas generalizadas para toda la ciudad. Lo mismo es con las cartas de Efesios, la de Corintios, la de Tesalónica. Le escribía a los que habían creído, a los que se habían convertido, a los que habían recibido el Espíritu. Todo lo demás es tan ilógico. Por ponerte otro ejemplo, es como si un día viene una señora y me dice a mí, oiga, yo necesito que usted me cuide porque estoy enferma y que me dé para comer porque necesito, y usted me lo prometió. Usted me dijo que en la pobreza y en la enfermedad. Yo le diría, bueno, pero ¿cuándo le dije eso yo, señora? Ella diría, el día de su boda. Yo estaba ahí cuando usted lo dijo. ¿Tú qué le contestarías? Claro que lo dije, pero no se lo dije a usted, se lo decía a mi esposa. Ahora imagina que la señora diga, sí, pero yo me apropié de esa promesa. ¿Tú qué le dirías? Está loca, señora. ¿De qué está usted hablando? ¿De dónde saca usted esa tontería? Y la pregunta es, ¿y de dónde hemos sacado nosotros los cristianos tanta tontería? La Biblia no es para todos. Y si crees que no dice la misma Biblia, grábate este versículo y anótalo. Y si puedes leer todo el Salmo 50, en el versículo 16, dice, al malo, dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Si tú aborreces la corrección, si tú no te arrepientes, tú no te arrepientes y quieres mis promesas, dice Dios, mira, qué chulada. Y hoy los mismos cristianos andamos prometiendo a la gente cosas que Dios no les prometió a ellos. Pero ¿sabes por qué? Porque lo mismo hicieron con nosotros. Así nos atrajeron a Cristo con mentiras. Por eso ni hemos sido bautizados por el Espíritu. Y si no corregimos, si no nos arrepentimos, no seremos bautizados jamás. Y eso significa que Jesús no nos aceptará jamás. Al pecador no se le ofrecen las promesas de Dios. Al pecador se le confronta con su pecado. Y si se arrepiente, entonces hace suyas todas las promesas de Dios. Así es como se apropia uno de las promesas, arrepintiéndose. Cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no se ha arrepentido, cuando vive en pecado, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. La Biblia dice que el que ama el mundo es enemigo de Dios. ¿Cómo Dios le va a prometer? Le va a dar herencia a su enemigo. Las promesas no son para todos, ni son para todos los que las escuchen. No basta con leerlas en la Biblia, ni siquiera para el que las crea con toda su alma. Las promesas no son para el que hizo una oracioncita aceptando a Jesús, porque no ha recibido nada. A Jesús no se le recibe así. Y hoy, cuando un pecador está en sufrimiento, o cuando tiene algún problema, cuando está en desempleo, cuando tiene enfermedad, le decimos,
Confía en Dios. Confía en Dios. Pero ¿por qué debería de confiar en Dios si es enemigo de Dios? Si se la ha pasado pecando y ofendiéndolo. ¿Por qué cuando está en apuros le decimos eso? Confía en Dios y Él te va a ayudar. Lo que debemos de decirle es: arrepiéntete. Y quizá Dios tenga misericordia de ti. Pero lo primero es arrepiéntete. ¿Qué hemos hecho con el Evangelio? ¿Por qué no lo compartimos tal cual es? Por eso la iglesia se nos ha llenado de gente no convertida, que creen incluso que pueden reclamar a Dios sus promesas. Y hoy hasta en las mismas iglesias nos lo enseñan. Nos dicen: reclama lo tuyo, tienes derechos, eres hijo de un rey. Imagina a tu hijo diciéndote: cómprame zapatos, porque tú lo prometiste que me vestirías, así que cómprame zapatos. ¿Tú necesitas que tu hijo haga eso? Un padre, un buen padre, cuando ve que su hijo tiene un zapato roto, le compra otros. La Biblia dice en Mateo 6:8: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se lo pidas. Pero hoy hay muchos no convertidos que se creen cristianos, pero no son hijos de Dios, pero creen que pueden venir a Dios a pedirle lo que sea. Dicen: porque en la Biblia dice. No se necesita tratar de entender verso por verso, ni explicarlo verso por verso. La mayor explicación para ellos es: las promesas de la Biblia no son para ti, son para los hijos de Dios solamente. Yo sé que hay versículos que dicen: pide y se te dará, pero no son para cualquier hijo de vecino. Ese es el más grande error. Creemos que podemos pedir lo que sea a Dios y que Él nos lo tiene que dar, si lo pedimos con fe. Y hay mucha gente que lo cree. Los del Evangelio de la Prosperidad en esto lo basan. Los que prometen sanidad en esto lo basan. Los que te prometen que no vas a sufrir en esto lo basan. En pide y se te dará. Podemos pedir lo que quieras y te lo van a dar. Ya sé que hay versículos que hablan de esto, pero de ninguna manera significan que puedes pedir lo que quieras. De ninguna manera. Por ejemplo, uno de los que más utilizan es Mateo 7:7, que dice: pide y se te dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Pero más adelantito en el 7:11 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Y desde ahí podemos ver un error. Hay quien dice: ¿ves? ¿Quiere darnos buenas cosas? Y sí dice: pero ¿sabes siquiera qué son buenas cosas? ¿O sabes lo que son malas cosas? Por eso de aquí nacen las equivocaciones, de que hoy no distinguimos ni lo malo de lo bueno. Muchos dicen: dame dinero, Dios, esa es una cosa buena. Dame un coche, dame una casa, son cosas buenas, ¿no? O cuando estamos enfermos decimos: sáname. Pues es una cosa buena ser sanado. La respuesta es no, no necesariamente. Lo bueno y lo malo no se mide según el mundo. Lo bueno y lo malo no se mide según el placer que te produzca o según la comodidad que te dé. Lo bueno y lo malo se mide según Dios, según las cosas celestiales. Entonces, ¿es bueno tener prosperidad? ¿Es bueno ser rico? Claro que no. Si te va a apartar de Dios, claro que con dinero vas a disfrutar muchas cosas en este mundo, cosas materiales, pero es muy probable que no entres en el cielo. Jesús dijo en Marcos 10:25: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. También dijo en 1 Timoteo 6:10: raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Es malo estar enfermo? Claro, aquí todos vamos a coincidir. Claro que es malo estar enfermo. Y por eso pedimos a Dios que nos quite la enfermedad. Y por eso buscamos quien ore por nosotros. Pero si la enfermedad te lleva a Dios,
Si por medio de una prueba te encuentras con Dios, ¿cómo va a ser malo eso? Es lo mejor que te puede pasar. Hebreos 12 dice, el Señor al que ama disciplina. Es el amor de Dios. ¿Puede ser malo? ¿Es malo que te ame Dios? Lo bueno y lo malo no se mide según el resultado aquí, sino según lo que pasa en el cielo. Por eso cuando dice, Él dará buenas cosas a los que se lo pidan, no significa que te va a dar coches, o dinero, o casas, ni siquiera salud, sino que te va a dar cosas celestiales, principalmente el bien mayor, que es la salvación. Eso significa Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y parece mentira, pero hoy muchos cristianos creemos, a los que aman a Dios, a los que se hacen cristianos, nada malo ha de pasarles, pero eso no dice la Biblia. Dice, todas las cosas les ayudan para bien, todo les ayudará para llegar al cielo. Ese es el bien que promete Dios. Y dice todas las cosas, es decir, los problemas, tu desempleo, las pruebas, tu enfermedad, las tragedias, hasta la muerte de un ser querido, todo te ayudará para bien. Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito. Imagina qué clase de fe es la que está pidiendo Dios. No te confundas. Mateo 7:7, viéndolo en otro evangelio, Lucas 11:9 es el mismo pasaje. Y ahí al final, en Lucas 11:13, nos interpreta Mateo 7:7. Dice, si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo. Aquí nos explica a qué cosas buenas se refiere. Cuando Mateo 7:7 dice, dará buenas cosas, se está refiriendo a dará el Espíritu Santo. ¿Qué será mejor que recibir el Espíritu Santo? Ni todo el dinero del mundo. Por eso la Biblia nos pide, tenemos que poner la vista en las cosas de arriba. Eso es lo que promete Dios, Espíritu Santo, salvación, relación con Él. No cosas materiales, ni siquiera ser sanado. Yo sé que hay más versículos parecidos a pedir y se os dará. Hay parte donde dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo dice Jesús, lo haré. Pero eso no es el problema. El problema no es si está en la Biblia. El problema es si te lo están diciendo a ti. Ya dije, la Biblia no es para todos. Vuelve a leer el Salmo 50. La Biblia no es para el malo. La Biblia, las promesas no son para el que no se ha arrepentido. Es únicamente para los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu en Él. O sea, pedir en el nombre de Jesús no es pedir cualquier tontería, cualquier cosa vana y solamente decir, pero te lo pido en el nombre de Jesús. Eso no es. Pedir en el nombre de Jesús es venir a Dios con el Espíritu de Jesús dentro de uno mismo. Es Jesús morando dentro de nosotros. Y si Jesús mora dentro de nosotros, pues ¿tú qué crees que pediríamos? Dejaríamos de pedir cosas tan vanas. Pediríamos como el mismo Jesús. Primera de Juan 5, del 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos pedir conforme a la voluntad de Dios? A la voluntad de Jesús, pues teniéndolo dentro. Romanos 8, del 26 al 27, dice que hemos de pedir como conviene, ni lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pedir en el nombre de Jesús es tener a Jesús dentro de nosotros. ¿Y cómo sabremos si estamos pidiendo como Jesús quiere? ¿Cómo sabrá Dios
cuando venimos a Él, si tenemos el Espíritu de Dios, pues casualmente de lo que estamos hablando, ¿de qué es lo que estás pidiendo? Dice en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el 3:5 dice, y hacer morir lo terrenal, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Lo primero que tienes que hacer morir es la avaricia. Y tú crees que puedes venir a Dios a pedirle cosas vanas, a mostrarle tu avaricia, a decirle que quieres dinero, que quieres cosas materiales. Así es como se distingue. Así es como Dios distingue cuando llegas a pedir si eres o no eres hijo. ¿Y tú crees que alguien le va a dar algo a un hijo extraño, a un hijo de alguien más? Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Tú en qué piensas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Desear prosperidad es del Espíritu? ¿Pedir cosas vanas? ¿Pedir cosas materiales? Dice Romanos 8:6 que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es tan triste lo que hoy pasa en algunas iglesias o con algunos cristianos, cuando te dicen pide con fe, y ahí estamos todos en una iglesia que se supone que es una iglesia, que es la casa de Dios, todos pidiendo coches, todos pidiendo dinero, todos pidiendo casas, un mejor empleo, y te dicen piensa positivo, más piensa en el color de tu carro, y suenen sus llaves, y pobrecitos todos sacan sus llaves para sonarla, solamente demostrando todos que no son hijos de Dios. Seguramente ha pasado en tu iglesia, todos demostrando que no son hijos de Dios. El que es hijo de Dios, el que tiene el Espíritu morando en él, pues pide conforme a la voluntad de Dios. Conoce su voluntad, es un hijo de Dios. Y si tú aún tienes dudas, si tú necesitas algo, si tú quieres un milagro, aún pídelo. Pide lo que tienes en mente, pero siempre finaliza tu oración como oraba Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Te acuerdas? Lo que Él nos quería enseñar. ¿Recuerdas cómo oró en Getsemaní? Dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tienes dudas, si en realidad estás necesitado de algo, pídelo. Dile, Padre, necesito un mejor trabajo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dile, Padre, estoy sufriendo, o mi hijo está enfermo. Sánalo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabes, detrás de cualquier cosa, siempre pide la voluntad de Dios primero. Santiago 4, del 2 al 7 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no tienes lo que deseas porque no pedís, y pedís y no recibes porque pides mal, pides para gastar en vuestros deleites. Te está diciendo la Biblia que es malo pedir para gastar en tus deleites. Y después sigue, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, que le gustan las cosas materiales, es enemigo de Dios. En el 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira lo que está diciendo, resistid al diablo. Te está diciendo que el diablo es el que te hace pedir de esa forma, es el que te hace creer que las promesas de Dios son para ti, que puedes pedir lo que quieras, siempre y cuando te olvides
de la primera parte, del arrepentirte. ¿Qué te dice el diablo? Tú eres hijo de Dios. Hoy mismo que me estás escuchando, ¿qué te está diciendo el diablo? Te está diciendo ¿qué le pasa a este tipo? ¿Quién es para juzgarte? Tú eres hijo de Dios. Escucha la voz del diablo, lo que te está diciendo. Dice, ¿de qué te vas a arrepentir si eres bueno? ¿De qué te vas a arrepentir? Si ya te arrepentiste una vez, ya eres cristiano. Las promesas son tuyas. Dios quiere que seas rico. La Biblia te está diciendo en el 4:7, resiste al diablo. Resiste al diablo, hermano. ¿Cómo se resiste? Sométete a Dios. Sométete a la palabra de Dios. Lo primero es ir al Evangelio, reconocer que eres pecador y arrepentirte. Y ahora sí, así se apropian las promesas de Dios. Y tú dirás, ahora sí ya voy a poder pedir lo que quiera, ya soy hijo de Dios. Así es, ahora sí, después de que te arrepientes, puedes pedir lo que quieras. Pero casualmente, los hijos de Dios no piden cosas materiales ni cosas vanas, piden cosas del Espíritu. Se nos ha terminado el tiempo, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, aquí en la MR 1140 a las 6 de la tarde. Dios te bendiga.